Sí, todo el mundo repite. Bueno. Puedes explicar a todo el mundo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a cantar juntos. Vamos a cantar sus mantras, así que el que los conozca lo puede repetir. Vamos a hacer canto y repetición. Así que bueno, comenzamos. Les invito primero a inhalar y exhalar juntos. Y ponemos así. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. ¿Ustedes? No. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Ashtakarashakarine Nirvishesha Sunyavadi Ashtakarashakarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Namaste Narasimhaya Pranavadhanatavane Namaste Narasimhaya Todos juntos.
Jagarisha, Narahari Rupa, Jai Jagarisha Hare, Jai Jagarisha Hare, Jai Jagarisha Hare. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ah? ¿Yo? ¿Tú? ¿Sí? Tal vez puedo decir solo una palabra sobre por qué estamos haciendo esto antes de la conferencia, porque por millares de años se entendió en todas partes del mundo, inclusive en Europa, que en el occidente, que el obtener conocimiento, comprensión, depende de dos factores: información adecuada, precisa, y también un estado apropiado de conciencia. Y por eso podemos observar en tradiciones monásticas, metafísicas, en el mundo entero, ese concepto de combinar el estudio de información en varias ciencias con un proceso de elevar la conciencia. Inclusive la palabra académica o académico viene, por supuesto, de la Academia de Platón. Y como se entiende, la Academia de Platón fue un tipo de ashrama, como un centro de no solamente de estudios filosóficos, pero de meditación y de práctica así moral y espiritual. Platón fue inspirado por Pitágoras, que inventó ese, ¿cómo se dice? En geometría, Pythagorean Theorem. ¿Ah? Teorema sí, de Pitágoras. Y Pitágoras era un tipo de guru con un ashram y bueno, es otra historia. Entonces, desde el comienzo de la filosofía occidental, eso para no hablar de la India, donde nunca se dudaba de eso, siempre se entendió que para entender filosofía o conocimiento avanzado, uno también tenía que estar en un estado apropiado de conciencia, y ese estado, ¿quieres algo? Sí, por favor. ¿Hay algo para esta señora? No, de nada. Sí. ¿Mejor? Entonces, Jackie, aquí, estamos cantando algunos mantras o himnos así con esa tradición original de filosofía y de estudios avanzados, de tratar de poner la mente en un estado receptivo y abierta para estudiar conocimiento superior. Entonces, más un mantra. Sí, Mejor tú. Bueno, Sí. canto la repetición. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ustedes. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ahora tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Gracias por su presencia. Pensé que hoy voy a empezar el discurso contando una historia personal, y porque yo creo que ilustra algo sobre relaciones personales profundas. Yo tuve la gran fortuna, la bendición de nacer en una muy buena familia. Yo creo que es una de las mejores bendiciones que uno puede recibir, es de crecer en una buena familia. Y yo recuerdo un día en el año 2000, el día que mi padre falleció, se murió. Y en ese entonces yo ya era un, así llamado guru, o que enseñaba filosofía espiritual, practicaba. Y a pesar de, vamos a decir, tener una práctica espiritual, creo que es imposible, sería, ¿cómo decir?, desfavorable o no saludable no sentir profundamente una así tal pérdida. Entonces yo recuerdo que esa noche que no pude dormir, yo estuve en Los Ángeles donde crecí, y no pude dormir, y yo meditaba en lo que había acontecido. Y la realización que tuve, o la comprensión que tuve, es que yo pensaba en toda la relación que había tenido con mi padre, con mis padres, y mi conclusión fue que esa experiencia que uno tiene muy, muy joven del amor de los padres es la primera experiencia de Dios. Y voy a explicar mi lógica. Que podemos decir que en este mundo no es automático, ni se puede decir natural, que un ser humano ama a otro. Porque en este mundo hay una tendencia muy fuerte al egoísmo, al orgullo, la vanidad. Entonces, en este mundo es más común que una persona quiere ser amada de que realmente puede amar sin egoísmo. Sí, bueno, así con las luces. Sí, puedo ver si alguien trata de escapar.
Entonces, yo entendí en ese momento que el hecho de que mis padres me dieron a mí y a mis hermanos tanto amor, tanto cariño, yo entendí que ellos habían sido inspirados por Dios, porque realmente es Dios o Krishna que nos ama infinitamente y que Dios en el corazón de los padres los inspira con amor por sus propios niños. Por ejemplo, entre leones y muchas otras criaturas, a veces el león mata a sus propios hijos. Un caso tal vez extremo de celos. Pero, o sea que no, en el mundo natural no es automático. Entonces yo entendí que al experimentar el amor profundo de mis padres, experimenté el amor de Dios por mí. Y eso fue mi primera experiencia de Dios, la experiencia del amor de mis padres. Ahora yo quería mencionar otra cosa. Y voy a hablar más tarde de eso, de Dios como la fuente de amor. En 1775, ni yo estuve allá. Como me tratan a veces cuando subo una escala, parece que ellos piensan que yo estuve vivo en ese entonces, pero en 1775 nació una muchacha en Inglaterra, de buena familia, una familia religiosa en el sentido que el padre de esa muchacha, algunos tíos, abuelos y hermanos mayores, todos eran pastores en la iglesia de Inglaterra. Así que fue una familia muy involucrada con la iglesia de Inglaterra, the Church of England. Era simpática la muchacha, le gustaba escribir y le gustaba así hacer a su familia reír. Y la menciono porque cuando creció, con 25 años, o menos, tal vez con 20 años, empezó a escribir historias y con tiempo se manifestó como la autora de novelas románticas más famosa y más importante, por lo menos en la historia de la lengua inglesa. Inclusive inventó ella la novela moderna en inglés por su realismo. La persona, como ustedes me conocen, ya saben, es Jane Austen. Y la menciono no solamente porque creo que ella me enseñó a escribir novelas, pero porque, en mi opinión, estudiando la historia intelectual y cultural de Occidente, en este caso específicamente en Gran Bretaña, y se puede decir también en los Estados Unidos y Canadá, en el mundo anglófono, ella claramente enuncia o enseña una filosofía de vida que creo que fue un momento especial, en un sentido, un momento mágico en la historia a menudo terrible de Occidente. Y me refiero a un equilibrio preciso entre el raciocinio, el cerebro y el corazón y, en primer lugar,
un corazón dispuesto a amar y seguir a Dios. Y para dar un ejemplo, y menciono eso porque creo que ella tuvo una comprensión genial de relaciones humanas. Y es por eso que Hollywood y el BBC han hecho decenas de películas sobre sus libros, porque la audiencia, el público global, no se cansa de escuchar esas historias. Otro hecho que a mí me parece muy interesante, que como la autora, o autor en general, de las novelas románticas, cómicas también, porque se burla mucho del mundo, pero novelas románticas más amadas de la historia. Me parece significativo que en sus 6 novelas, digamos, maduras, que todas son románticas y no hay ni una vez que la heroína y el héroe casi que se tocan, que abrazan, que besan, nada. Piensen, las novelas románticas más amadas en la historia de literatura, y no hay casi contacto físico. Sin embargo, son los libros románticos más amados, porque en un sentido es una unión entre almas, o sea, que las personas se respetan por su inteligencia, por su carácter, por su bondad, y eso está basado en ese equilibrio que yo mencioné antes. Solo para dar un ejemplo para ustedes que conocen algo de esos libros, si no, se los vendo después de la conferencia. Hay un libro famoso que se han hecho tantas películas, que se llama en inglés Sense and Sensibility. En español sería... Sensatez y sentimiento. ¿Ah? Sensatez y sentimiento. Sensatez y sentimientos se llama en español. Sí, una buena traducción. Estaba verificando eso. Sensatez y sentimiento. Entonces normalmente en sus libros hay una heroína, en este hay como 1.5. Y 2 hermanas, que eso es directamente la vida de Jane Austen, que es su mejor amiga, su compañera más importante durante toda su vida, era su hermano mayor. Por eso en Orgullo y Prejuicio y Sensatez y Sentimiento hay 2 hermanas. Pero en este libro, la hermana menor, Mariana, es muy sentimental, romántica demasiado, romántica al punto de perder contacto con su propio raciocinio. Y el resultado es un desastre, y ella casi se muere porque queda tan deprimida con el único hombre en el planeta que puede satisfacerla. Resulta ser un pícaro, un engañador. Pero ya que es Jane Austen, nunca hubo contacto físico entre ellos, pero así ella se rompió su corazón completamente y pierde casi la voluntad de vivir o de sobrevivir. Se expone a los elementos, así una lluvia, y casi se muere. Y es una escena típica
en literatura en el sentido que hay un tipo de muerte y renacimientos simbólicos, que es algo que se encuentra mucho en literatura. Entonces, en un sentido, ella queda, Marianne, inconsciente, casi se muere y finalmente se salva. Y cuando se despierta de una fiebre, es una persona transformada. Y entiende exactamente lo que le pasó, siente vergüenza por ser tan estúpida y por llevar el romanticismo a un extremo autodestructivo. Pero lo que yo quería decir es que ella es determinada a reconstruir su vida, una buena vida. Y dice que lo va a hacer con dos poderes. El poder de su propio raciocinio y el poder de Dios. Entonces, eso es el equilibrio que yo creo que es, constituye una buena vida y buenas relaciones, el corazón, pero también el cerebro. En California y todas partes de los Estados Unidos hay ciertas personas que hablan del corazón, como si el cerebro fuera el enemigo. Y yo creo que la mayor miseria de la historia viene de personas que creen que su cerebro es irrelevante, todo es su corazón. La cantidad de miseria, sufrimiento, suicidio, todo causado por personas que creen que no solo el corazón, no el cerebro, no la inteligencia es inestimable. Así que, entonces, sobre el tema de relaciones, y volviendo por un minuto a la primera historia del fallecimiento de mi padre, ¿qué es una buena relación? Una relación simplemente en que las personas se gratifican o se complacen, eso no dura. Es como, por ejemplo, si comes el mismo vegetal, o vamos a dar un ejemplo más realista, vamos a decir pizza, una buena pizza, porque vegetal nadie se enamora, pero vamos a decir una buena pizza. En Buenos Aires me dieron lo que aseguraron que era una buena pizza, no fue mala, pero vamos a decir una buena pizza, uno puede, pizza, entonces uno come, y sí, todos los días hay pizza, para el desayuno, almuerzo, para la cena, pizza, todos los días. Uno llega al punto que si alguien le da una pizza, quiere matar a la persona. Así que en una relación personal, ¿cuántos días uno puede divertirse con la misma cosa? Entonces, ¿cuál es el secreto de sostener para la vida toda una relación amorosa? Yo fui afortunado, como ya dije, porque crecí en un barrio grande en Los Ángeles donde casi no hubo divorcio. Yo no recuerdo de mi infancia, de mi niñez, ni de mi adolescencia, no recuerdo un caso de divorcio. Y el secreto es que la relación tiene una base que es mucho más grande que las personas, porque nosotros seres humanos somos pequeños. Se da el ejemplo que, por ejemplo, si tienes una, ¿cómo se dice en español? ¿Lanterna? Linterna. Linterna. Luz, la que tiene luz. Sí. Linterna. Gracias, linterna, wow.
flashlight en inglés. Entonces, bueno, en los Estados Unidos, no en Inglaterra. En Inglaterra es torch. Entonces, que suena muy extraño para los americanos. Pero una linterna, si la apuntas, por ejemplo, en una caja, la luz no se expande, la luz está presa en la caja. Pero si apuntas la luz al cielo infinito, la luz se expande ilimitadamente y viaja, quién sabe, millones de kilómetros. Así que si amor es placer, y el placer más profundo es amor, el amor no puede crecer artificialmente, o sea, no puedes amar a una persona más de que la persona sea amable. Amar a otra persona no es simplemente un deber piadoso, un voto. Sí, prometo que te voy a amar a pesar de que eres insoportable. O sea, amor filosófico es otra cosa. Podemos decir que cada ser vivo es un alma, y así todas las almas vienen de Dios, así que amo a todas las almas con tal que no se acercan. O sea, amor filosófico no es suficiente para sostener una relación. Amor filosófico. Pero ¿cómo podemos sostener el amor cuando las personas no son infinitamente amables? El secreto, que obviamente vas a tener que comprar, y todo lo que dije hasta ahora era para incentivar esa compra. Chiste, no soy un terrible capitalista americano. Es si así como yo pude ver a través del amor de mi padre el amor de Dios, si tú puedes ver a la otra persona como un alma que pertenece a Dios y que amando a esa persona es una forma de satisfacer y amar a Dios, ya que Dios o Krishna es infinito y por eso nuestro amor puede expandir infinitamente en Dios. Porque si el objeto de amor es infinito, el amor puede crecer infinitamente. Y si el amor crece, el placer crece, porque no hay otro placer. Una vida sin amor, a pesar de tal vez ser socio en el country club o algo así, o tener un carro de lujo, hay muchos ricos con dinero que pasan la mitad de sus vidas con su psiquiatra. Porque, como los Beatles dijeron, ¿verdad? Los Beatles, money can't buy me love. El dinero no puede comprar amor. Tiene otra canción que dame dinero. Entonces, pero no se preocupaban con contradicciones filosóficas. Pero el hecho es que cuando uno está en el proceso de enamorarse, es un tiempo casi psicodélico, o sea que uno casi que sus pies no tocan el suelo. Pero después, siempre viene el después. Pero si el amor de un alma por otra alma está basado en amor por algo infinito, el amor puede seguir creciendo
porque el amor por Dios, o Krishna, puede crecer infinita y eternamente. Y cuanto más yo puedo amar a Dios, puedo amar a otra alma, que es una parte integrante de Dios. Así que si yo tengo una práctica espiritual y estoy avanzando en mi amor por Krishna o Dios, automáticamente, cuanto más yo amo a Dios, más amo a otra alma que es parte de Dios. Y así mi amor por la otra persona, claro que tiene que ver con las cualidades de la otra persona, pero al mismo tiempo puedo entender la otra persona cada vez mejor, puedo apreciarla cada vez mejor al verla cada vez más como alma, como parte de Dios. Así que es posible sostener, no solo sostener una relación amorosa, pero de seguir creciendo dentro de la relación. Porque si uno no está creciendo, la vida no tiene chispa, la vida no tiene mucho gusto, porque uno se cansa de su propia vida, de su propia mediocridad. Y así uno tiene que buscar una nueva droga, una nueva película, una nueva canción, un nuevo amante. ¿Por qué? Porque la vida es aburrida. Pero si uno está creciendo, siempre creciendo, así como cuando uno es un niño y crece, primero está en la primaria y todo año está avanzando, aprendiendo más, madureciendo. Entonces, el alma debe crecer eternamente. Nunca debemos parar de crecer. Y dos almas que están creciendo juntos pueden compartir esa aventura espiritual y sostener una relación de por vida. Es muy sencillo. Y por eso, volviendo a nuestra heroína, Jane Austen, ese equilibrio entre espiritualidad y raciocinio. O sea, se dice que, bueno, es parte de la historia, que Jane Austen tenía un primo que jugaban así juntos cuando eran jóvenes. Después él, como muchos miembros de su familia, entró en la iglesia de Inglaterra como pastor y después se volvió un fanático evangélico y ella ya no lo aguantaba más. Porque no se trata de fanatismo, porque el fanatismo también divide las personas. En vez de unir las personas, divide la persona. Es un así llamado entusiasmo religioso basado en envidia de otras personas, casi odio. Así que estamos hablando de espiritualidad, no de fanatismo. Bueno, tal vez voy a dejar tiempo para preguntas o... ¿Sí? ¿Hay un micrófono para...? Ahí atrás. Guillermo Maharaj, me lo agradece. Cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía, siempre me acordé de usted, en la Universidad de Mar del Plata. La profesora de Antigua dijo en un momento que el logos y la palabra, digamos,
En la antigüedad el logos convive con el mito. Algo así como se llamaba daemon en el momento, que te conectaba con la espiritualidad, un intermediario entre Dios y las entidades normales, comunes. ¿Puede hablar al respecto? Eso es en la antigua Grecia, cuando se desarrolló en un momento la polis y demás. No entendí muy bien. ¿Puedes explicar la pregunta? Tú. No, tú, con el micrófono. Él comentó que en la facultad de filosofía estudió un concepto entre logos y el mito. Y la pregunta era, ¿podía hablar sobre eso? No, en realidad la palabra daemon significa un intermediario entre la divinidad y la gente ordinaria. Sobre la palabra daemon, que es un intermediario entre lo divino y lo humano. ¿Puede hablar de eso? No. Es lo que puedo decir, porque no entiendo eso. Lo que puedo decir es que el mito, el concepto del mito como instrumento de pedagogía o para enseñar filosofía viene de Platón. Y Platón dijo que hay ciertos conceptos que se puede comunicar o enseñar mejor por mito. Es interesante porque Platón también es la persona que primero mencionó la ciudad perdida de Atlantis. Así que por millares de años se pregunta si es otro mito o realmente era una ciudad, pero el mito puede ser un instrumento de enseñanza. Otra pregunta, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia que está dando. Yo tenía una pregunta en cuanto a lo que tiene que ver con los relacionamientos interpersonales y personales. ¿Cómo podemos hacer para relacionarnos de manera sincera con personas que no coincidimos, pero por distintos contextos nos vemos de alguna manera obligados a trabajar en conjunto y en comunidad? ¿Cómo podemos hacer para, de manera sincera, diplomática, sin mentir al otro, poder trabajar en armonía? Otra vez voy a citar Jane Austen. Hoy es la noche de Jane Austen. En otro libro llamado Emma, la heroína entiende que buena voluntad es para todos, pero amistad es para pocos. O sea, uno tiene que entender hay personas, que debemos tratar a todo el mundo con buena voluntad, pero un amigo o amiga es solo para personas especiales que se han mostrado dignos de nuestra confianza. Así que escoger mal los amigos de uno es un error serio. Buena voluntad con todos. Podemos tratar a todo el mundo con respeto, pero debemos aceptar amistad únicamente con personas que se han mostrado dignas de esa confianza. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Mar del Plata. Aquí estoy. Bien. Para poder hacerle la pregunta necesito brevemente hacer un contexto. Dado el tópico de esta conferencia. Yo trabajo con pacientes con problemas de salud mental, entre ellos pacientes con trastorno límite de la personalidad, los cuales precisamente tienen un marcado déficit en establecer relaciones interpersonales duraderas, donde sufren temor al abandono, al rechazo, tienen relaciones personales inestables con todos, se les dificulta
formar una pareja, tener familia, amigos, etc. Y eso lo va transformando cada vez más en un contexto sociocultural que está cada vez más enfermo, donde la salud mental, el principal flagelo para el paciente de salud mental es la soledad, quedarse solo, más allá de su obra social y su familia. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo como profesional de la salud para acompañar desde su perspectiva, desde lo que usted nos está presentando, a esas personas en esa condición de enfermedad mental y a su vez de soledad Sí, que le impide? sí. Primero que tengo que ser responsable de decir que ciertas personas necesitan ayuda profesional y hasta médica, entonces, pero para personas que simplemente están sufriendo de soledad, el punto obvio es que nunca estamos solos. La idea de estar solo es simplemente un error. Porque, como Krishna explica en Bhagavad Gita, nuestro mejor amigo eternamente está en el corazón, al lado de nosotros, que también el alma está en el corazón. Entonces, inclusive en la ciencia médica se ha comprobado y se sigue comprobando cada vez más los beneficios objetivos y científicos de algún tipo de devoción espiritual. Y recientemente, unas semanas atrás, ya que me gradué de Harvard, yo todos los días recibo artículos y cosas y noticias como Harvard es casi como un club académico. Y entonces, mandan informaciones sobre descubrimientos científicos. Y ahora Harvard y otras universidades importantes en los Estados Unidos condujeron un estudio científico con muchos pacientes y un estudio muy serio científico, estudiando el hecho que en inglés se llama near death experiences, experiencias de casi morir, no sé. Sí, experiencias cercanas a la muerte, near death experiences, y porque es algo común que las personas que clínicamente se mueren pero vuelven, después reportan, dicen que vieron ciertas cosas y a veces ven cosas que se puede confirmar. Por ejemplo, una persona puede decir que yo de repente me encontré encima de esa mesa de cirugía y vi los médicos y las enfermeras y decían tal cosa, dijeron tal cosa, hicieron tal cosa, que es correcto. Eso realmente es lo que sucedió. Entonces, obviamente los materialistas, pobrecitos, como yo siempre digo, que hoy en día es casi en forma cómica ser materialista por un simple motivo. La ciencia no entiende lo que es la materia. Porque si conoces la física cuántica, como se dice en inglés, ellos se chocaron contra un muro de ladrillos. O sea que hay cosas en la física cuántica sobre lo que es la materia, partículas, o olas, o campos magnéticos, o bla de eso, de lo otro. Hasta Einstein, que se considera un tipo inteligente, Einstein no aceptó la física cuántica como una ciencia madura. Él tuvo que aceptar obviamente las ecuaciones de la física cuántica porque funcionan. Y como siempre digo, dos palabras muestran eso: electrón y electrónico. O sea que las ecuaciones funcionan perfectamente para
o sea, cuando son aplicadas a instrumentos y cosas prácticas. Todos nuestros teléfonos celulares, todo que sea digital es una aplicación de ecuaciones cuánticas. Así que las ecuaciones funcionan muy bien, pero nadie tiene la menor idea de lo que es la materia. Inclusive, a veces se descubren cosas en la ciencia o en la filosofía y ahí el hombre en la calle, como se dice, lo descubre más de un siglo después o tal vez nunca. Un ejemplo de eso que yo explicaba en Chile, tal vez estoy viajando tanto, ni recuerdo cuál país fue, pero yo explicaba que en creo que 103 años atrás hubo una conferencia, una académica, una reunión de los mejores científicos cuánticos del mundo. Y se reunieron para discutir diferentes problemas con la teoría. Y como resultado de ese encuentro que tuvo lugar en Copenhague, en Dinamarca, ellos publicaron una carta con los resultados y oficialmente, explícitamente renunciaron un principio de la ciencia que era una de las bases de la ciencia por muchos siglos. Y eso fue el principio de correspondencia. Y voy a explicar eso. Correspondencia significa que, por ejemplo, cuando Newton publicó sus principios de la física, y porque, por ejemplo, los planetas permanecen en órbita alrededor del Sol o algo así, que es una combinación de gravedad y inercia. Entonces todo el mundo aceptó que esa ecuación o ese principio corresponde, o sea, corresponde en el sentido de que describe cómo el mundo físico realmente es. Que realmente hay una ley de gravedad, o sea, que es la naturaleza de cuerpos materiales o físicos que ejercen así un cierto poder de gravedad, y también inercia, que un objeto que está moviéndose continúa moviéndose exactamente de la misma manera si no hay otra fuerza que interacciona con él, y así. Y todo el mundo aceptó, sí, eso realmente describe el mundo real. Y mismo con Einstein, que en espacio-tiempo y relatividad y todo eso, pero todo el mundo aceptó que las ecuaciones de Einstein describen el mundo físico tal como realmente es. Con la física cuántica, de repente hubo un problema, porque ellos no entendieron cómo describir el mundo. La ecuación no describía el mundo, simplemente era una ecuación que funciona y se puede construir máquinas digitales y cosas así, pero realmente ¿qué es la materia? No entienden, y 100 años después todavía no entienden. Y así ellos por lo menos eran suficientemente honestos para declarar públicamente más de 100 años atrás que la física cuántica tuvo que renunciar al principio de correspondencia, porque las ecuaciones ya no describen cómo el mundo realmente es. Y por eso Einstein dijo que la física cuántica no es una ciencia madura,
porque una ciencia madura describe el universo tal como realmente es. Así que hasta hoy día la ciencia en este planeta no tiene la menor idea lo que en última instancia es la materia. Y hay otros problemas, por ejemplo, lo que se llama en inglés materia oscura. Oscura porque no es perceptible directamente, pero tal vez es la mitad o más que la mitad del universo, pero no se percibe. Entonces, ¿cómo es que ellos, por qué piensan que existe? Porque parece ejercer un efecto gravitacional. Porque los movimientos de cuerpos celestiales, galaxias y todo, no obedecen perfectamente las leyes de moción, las leyes físicas. Y parece que hay otra materia con fuerza gravitacional que está afectando la moción de objetos en el universo. Hay otro problema, que toda la ciencia empírica presume y no puede comprobar que las leyes físicas, las leyes del universo físico operan exactamente de la misma manera en todas partes del universo. O sea que, por ejemplo, si la luz se mueve a cierta velocidad, aquí, en nuestro sistema solar local, entonces la luz se mueve exactamente a esa velocidad en todas partes del universo. Así como, por ejemplo, con ese nuevo telescopio Webb, si ahora entendemos que el universo es mucho más grande de que se pensaba y podemos en un sentido ver el universo tal como era billones de años atrás, millones de años atrás, porque la luz que nos llega de galaxias distantes nos dice que existía hace muchos millones de años. Así que, y además hay que simplemente presumir que la luz viaja a la misma velocidad, porque se calcula la distancia. Si la luz se mueve a cierta velocidad, y entonces esa luz debe estar llegando de un lugar así tan distante, pero si la luz viaja a otra velocidad, o si otras leyes de magnetismo, o cualquier ley físico, si no opera de la misma forma en todas partes del universo, y la ciencia no puede comprobar la uniformidad de las leyes físicas, y se está volviendo cada vez más difícil comprobarla. O sea que se puede decir, no, estamos así cerca, vamos a llegar. No, se está volviendo más difícil por varios factores. Así que hoy en día, decir que yo soy materialista es medio cómico, porque eso significa que uno cree únicamente en algo que no se entiende. Bueno, eso fue una cosita. Y por lo tanto, el amor verdadero. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, es una hazaña de memoria para una persona con mi edad. Que decir que estamos solos en el universo, no solamente Bhagavad Gita lo dice, pero hasta Einstein dice que la ciencia no es madura, no entiende. Y cuando finalmente llegan a la partícula más pequeña, si es que pueden llegar, ¿qué van a hacer si esa partícula más pequeña es Vishnu?
a Dios en cada átomo. Así que, y como yo explicaba en ese estudio de Harvard, para encerrar esto, ellos declararon oficialmente, Harvard y muchas de las mejores universidades de los Estados Unidos, y eso fue un choque porque no hacen cosas así, declararon que hay eventos en las experiencias cercanas a la muerte. Las personas tienen experiencias aparentemente sobrenaturales que la ciencia no puede explicar. Yo dije el materialismo porque tú piensas que viste un ángel o que no sé qué, o que caminabas en un camino lleno de luz y hay puertas así de oro que se abrieron y seres celestiales. No, que eso fue creado por la mente. O sea, ese impulso ignorante, reducir todo a interacciones físicas básicas, porque si es una creación de la mente podemos estudiar la neurología desde el punto de vista biológica, microbiológica, química, en última instancia física. La física, el problema es que primero que ese estudio no explica, porque ni sabemos lo que es la materia, pero también que ahora las personas con experiencias cercanas a la muerte ven cosas, escuchan cosas que la ciencia no puede reducir. Ellos declararon, así como 100 años atrás, los mejores científicos cuánticos declararon que no sabemos lo que es la materia 100 años atrás. Y así los científicos de Harvard y otras universidades declararon que personas cercanas a la muerte tienen experiencias, ven cosas, escuchan cosas que la ciencia no puede explicar y no puede reducir a algún tipo de interacción biológica, química o física. Es simplemente más allá del poder de la ciencia de explicar. Así que ese proyecto de explicar todo materialmente fracasó. Y sin entrar en toda la historia de la religión fanática que produjo su igual opuesto, que es materialismo fanático y irracional, y ese proyecto de las universidades de reducir todo a interacciones físicas y materiales, ese proyecto materialista es un fracaso y está siendo abandonado por cada vez más científicos y filósofos, porque es básicamente absurdo. Eso para no hablar del absurdo de afirmar que el universo se evolucionó tal como es simplemente por eventos naturales, sin ninguna intervención inteligente, sin ninguna información entrar en el sistema. Porque sabemos ahora que matemáticamente eso es casi imposible. La probabilidad de eso suceder es tan improbable que es casi infinito y es absurdo. Es una teoría absurda, y porque con el avance de la microbiología. Darwin, Bhakta Carlos, su esposa era religiosa y para no así como se dice, agitar a su esposa, él servía en el consejo de la iglesia local para su esposa no así acabar con él. Pero Darwin operaba con una biología que hoy en día se considera extremadamente primitiva. Y no voy a entrar en todo eso ahora, pero aleluya.
Entonces, para tus pacientes, ellos nunca están solos y pensar que están solos es un error. Su mejor amigo, la persona que más los ama, está en su corazón. Otra pregunta. Bueno, viajamos un poco ahí. Sí. Sí. Muchas gracias por su conferencia. Quería preguntar, ¿cómo se puede sanar problemáticas del pasado para que no influyan a la hora de construir una relación en el presente? ¿Cómo se puede hacer qué? ¿Cómo se puede sanar problemáticas del pasado para que no influyan a la hora de construir una relación en el presente? Sí, estar perdido en el pasado es también, bueno, hasta cierto punto es neurológico, o traumas y cosas así que usted, porque nuestras actividades, nuestras experiencias reconfiguran nuestra neurología y por eso uno puede ser neurológicamente predispuesto a evitar relaciones o algo así. Y yo creo que uno tiene que permanecer firme en su práctica espiritual y así se supera. Yo personalmente yo he atravesado experiencias a veces traumáticas en mi vida y muchas cosas y bueno, yo nací en una generación que un psicólogo no era como ahora, casi como un dentista. O sea, como todo el mundo tiene un dentista, todo el mundo tiene un psicólogo. Y los niños, si lloran 2 veces, los padres los llevan a un psicólogo. Entonces yo nací en crecí en una generación que uno... Inclusive yo no estoy anti-psicología. Hay personas que la necesitan y personas que la psicología las ayuda y todo. Así que no estoy contra, simplemente que en mi vida personal, a pesar de varios traumas así serios que enfrenté, y como siempre se dice con ¿cómo se dice? Post-traumatic stress disorder en español. Estrés postraumático. Sí, estrés postraumático siempre se dice que es una reacción normal a un evento anormal. Así que no es, o sea, es una reacción normal, porque es una cosa que tanto así daña al sistema nervioso que el sistema nervioso tiene mucha cautela y se retira rápidamente si algo puede ser otro ataque. Así que es una reacción normal, pero yo en mi vida personal, y ahora voy a hablar por solo más 3 horas sobre mi vida, no que mi experiencia personal, que puede que no sea perfecto para todo el mundo, es que yo realmente me entregué intensamente a mi práctica espiritual, a mi relación con Krishna, y eso espero que me levantó por encima de tantos problemas. Entonces, para mí, mi práctica espiritual fue siempre la mejor medicina. Y obviamente si no es suficiente para una persona, uno puede buscar ayuda profesional, pero también una práctica espiritual muy fuerte es poderosa. Es poderosa y puede elevar a la persona por encima de los problemas. O sea, porque una estrategia es de lidiar con los problemas y hablar de los problemas y pensar en los problemas. Y si funciona para una persona, la felicito. Pero mi estrategia personal durante toda la vida era de tratar de elevarme por encima de los problemas. Así como, por ejemplo, si uno está en la selva tratando de caminar y llegar al pueblo más cercano,
y hay una selva, o ríos, o piedras, y espinas. Si de repente llega un helicóptero, uno puede volar por encima del terreno. Así que el hecho de, por ejemplo, que hay un terreno muy difícil, si uno está en un avión, helicóptero, uno sobrevuela todo eso. Entonces, si uno puede elevarse con práctica muy seria, muy sincera, si uno puede elevarse por encima de la psicología, es una buena vida. Es una buena vida. Y si eso no funciona o solo funciona hasta cierto punto, claro, uno puede buscar ayuda profesional. Pero mi experiencia es que una práctica espiritual fuerte es increíble para superar problemas psicológicos. Por acá otra pregunta por acá. Primero quería agradecerle por la traducción y el significado del Srimad Bhagavatam y hacer una pregunta al respecto. En el canto 10.2 aunque habla de la raza dance y habla de lo que no tenemos que hacer y lo que no podemos hacer. Y yo quería preguntarle, ya que aprovechando que tengo aquí, el significado, ¿para qué Krishna nos mandó este pasatiempo? ¿Para qué Krishna Nos envió este pasatiempo. hizo ese pasatiempo? Y otra pregunta también. Primero esa. Krishna, cuando Krishna viene a este mundo, Él enseña, Él hace dos cosas. Primero, Él da un ejemplo perfecto de vida humana, como Él dice en Bhagavad Gita. Pero segundo, Él revela que no es un ser humano. Porque si Krishna solamente se comportara como ser humano, todo el mundo pensaría que es un ser humano. Entonces hace dos cosas. Da un ejemplo perfecto, pero también revela que es Dios. Y en la danza de rasa, porque moralidad es inseparable, o sea, decir que un acto es moral o inmoral, eso incluye las consecuencias. Por ejemplo, si un criminal con un cuchillo corta a una víctima inocente, eso es un crimen terrible. Si ¿cómo se dice? Un surgeon, si un cirujano con un cuchillo corta el cuerpo de alguien y salva su vida, eso es muy noble. En los dos casos se corta con un cuchillo, pero las consecuencias son completamente opuestas. En un caso se toma la vida, uno así mata a una persona, en el otro ejemplo uno salva a la persona con el mismo instrumento. Así que Krishna, revelando que es Dios y que todo pertenece a Él, está salvándonos, revelando su identidad. Si tratamos de imitarlo, nos degradamos. Sí, eso está entendido, le agradezco. Pero, por ejemplo, hay otros pasatiempos, por ejemplo, el de Kaliya, que revela... ¿La qué? El pasatiempo de la serpiente Kaliya. Él revela que mata el ego falso, ¿no? La representación de ese pasatiempo. Pero, ¿qué es lo que representa realmente? Bueno, las interpretaciones simbólicas son algo extra, como que se pone crema encima del helado o algo así. Entonces los pasatiempos en primera instancia son históricos. Krishna vino y castigó a Kaliya. Y el significado es que Krishna castigó a Kaliya. Y en el acto de hacerlo reveló su gloria. El hecho de que hay otros significados simbólicos es algo benéfico y extra. No es la esencia del pasatiempo. Muchas gracias. La otra pregunta era ¿cuándo va a estar en español? ¿Cuándo va a estar en español el Bhagavatam que usted tradujo y
la significa? Bueno, viendo la increíble eficiencia del BBT en español, como se dice en inglés, cuando el infierno se congela. Yo creo que sería más rápido aprender inglés. O leer el Bhagavatam en portugués. Sí, señora. Usted dijo para elevarse por arriba de los problemas una práctica espiritual fuerte. ¿Qué sería? ¿Qué sería una práctica? Sería una práctica espiritual fuerte. Ah, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Sí, gracias. Nosotros somos seguidores de un gran santo, Prabhupada, que se demostró un amante de Dios con carácter impecable y amor por Krishna, amor por Dios. Así que, y nos dio una práctica que en sánscrito se llama sadhana. Y sadhana es una palabra que se usa en los últimos siglos, desde Chaitanya Mahaprabhu. En el Bhagavad Gita, Krishna usa otra palabra sánscrita que es abhyasa. Así que si ustedes están leyendo Bhagavad Gita en sánscrito, la palabra abhyasa significa sadhana en sánscrito posterior. Es una práctica sencilla. Comienza con comer. Y así comer comida espiritual, o sea que uno reconstituye un cuerpo espiritual. Comiendo comida ofrecida a Dios, el cuerpo que es constituido de la comida que comemos, se vuelve espiritual y comienza a actuar más espiritualmente. Y también con la lengua cantamos los santos nombres de Dios. Es interesante que más o menos en todas las religiones así principales del mundo se habla del poder de cantar los nombres de Dios. Solo para dar un ejemplo del Viejo Testamento, uno de los actos así más importantes en la historia de Israel fue la construcción por Salomón del primer templo en Jerusalén, una ciudad fundada por su padre, David. Y el Viejo Testamento dice muchas veces, cuando se está planeando el templo, cuando se está construyendo la gran abertura así del templo y todo eso, se dice que el templo fue construido como un templo para el nombre de Dios. Es que es el nombre de Dios que vive en el templo. Y que el nombre es Dios. Es en hebreo, Baruch Shem Kavod Malchuto Leilom Vaed, que el santo nombre de Dios es glorificado eternamente. Así que también hasta en budismo, uno de los libros más influyentes en el budismo de Japón, el Sutra del Loto, se dice que uno se libera cantando los santos nombres. En el cristianismo, los santos nombres, por ejemplo, hay una facultad en Massachusetts, fuera de Boston, que se llama Holy Name College, facultad de los sagrados nombres. Entonces, más o menos en todas las religiones hay la comprensión del poder del nombre de Dios, porque es en un sentido importante Dios. Así que la práctica de cantar los nombres de Dios es muy importante. Uno está asociándose directamente con Dios o Krishna.
Entonces depende de la calidad, porque hoy en día hay siempre ese contraste entre religión y espiritualidad. No, yo no soy religioso, pero soy espiritual. Se oye eso, ¿verdad? Sí, insoportable. Sí. Es interesante, un erudito del siglo XX que enseñaba religiones del mundo en los Estados Unidos y era bien conocido, escribió un artículo en una revista budista que yo leí, que yo fui a visitar a un amigo mío que es devoto y tuvo así en la mesa, en la sala, una revista llamada Triciclo. Yo pensaba que era una revista sobre bicicletas para niños, Triciclo. Pero era una revista budista, entonces este profesor escribió un artículo, él dijo sobre los peligros de separar la espiritualidad y la religiosidad. Porque si tomamos, son ellos. Si tomamos, por ejemplo, religiosidad que se refiere a comportamiento externo visible, que uno se levanta a cierta hora, participa en cierto ritual o canta ciertas cosas, o sea, comportamiento observable. Y si decimos que espiritualidad es más un estado interno de conciencia, es muy peligroso separar las dos cosas. Una persona puede hacer cosas terribles, matar, violar, y decir, sí, pero internamente yo soy una persona espiritual. O sea que se pierde la ciencia. Si se separa, si se desconecta los estados internos y externos con la idea que no hay un vínculo esencial entre un estado de conciencia y el comportamiento que emana de ese estado interno. Si eliminamos eso, estamos, como se dice, preparando el terreno para hipocresía ilimitada. Así que sí, uno también puede ser religioso y no espiritual. Como vemos, hay fanáticos religiosos que matan, masacran, pero dicen que están sirviendo a Dios. Y obviamente son demonios hipócritas. Por eso hay un equilibrio entre comportamiento externo y un estado interno de espiritualidad. ¿Qué tal, doctor? Gracias por la exposición. Quería hacerle una consulta generalmente en los mundos académicos. Se deja de lado el espiritual. ¿Sobre qué? En el mundo académico, en la academia se deja de lado el mundo espiritual. Me gustaría conocer cuál fue su experiencia en Harvard, en un lugar donde justamente se produce ciencia. ¿Cómo ha podido marcar esto entre la ciencia, la espiritualidad y la investigación? ¿Cómo ha sido tratado? La ciencia hoy en día, por lo menos muchos científicos ya entienden que no son enemigos de la espiritualidad y que la espiritualidad no es enemigo de la ciencia. Inclusive por muchos siglos, por casi 2000 años, en Occidente se entendió que son diferentes. Es como decir que la geografía es enemigo de la biología, es algo absurdo. Como en la escuela de Aristóteles se entendía que hay física y metafísica. Son simplemente diferentes áreas de estudio. En metafísica se estudia cosas superiores a nosotros y en la física se estudia cosas inferiores en el sentido que son controlables y por eso se puede hacer un experimento controlado. Porque obviamente no se puede conducir un experimento controlado sobre algo que no es controlable. Así que entidades superiores, no, la idea de mostrar empíricamente algo superior a nosotros es un pedido tan irracional, tan ridículo, que la persona que hace tal pedido obviamente
no tienen la menor idea de filosofía. Y eso es el problema. Uno puede sacar un doctorado en biología sin tomar un curso de filosofía. Y hay muchos científicos, mi experiencia es como se dice en inglés, quedan cuando se les presenta filosofía, quedan como un venado en el faro. Así que, deer in the headlights se dice en inglés. Y no tienen la menor idea. Lo que yo digo es filosofía es como psicología. Mismo que no estudias psicología, tienes una psicología. Uno puede decir, no, yo no tengo una psicología específica porque no la estudio. Inclusive las personas que nunca estudian psicología a veces tienen las peores psicologías. Y así mismo es muy fácil comprobar que todo el mundo tiene una filosofía, un sistema de valores, un sistema de creencias. Porque sin un sistema de valores no sería posible ocuparse en actividad intencional. Porque cada vez que uno ejerce su libre arbitrio, uno escoge o elige hacer esto y no el otro. ¿Por qué? Porque le da más valor a esa actividad que la otra. Cuando se despierta, siempre es una opción no salir de la cama, de pasar el resto de la vida en la cama. Eso sería una vida muy extraña, pero no es posible. Y cuando tus parientes y amigos entienden cuán loco estás, tal vez te alimentan en la cama. Así que mismo la decisión de levantarse de la cama es una expresión de un sistema de valores, que es más valioso salir de la cama de que quedar en la cama. Y si uno está muy enfermo, decide que es mejor quedar en la cama cuando se despierta. O por ejemplo, que yo quiero amistad con esa persona, pero no con aquella. O voy a estudiar esto y no el otro, voy a trabajar aquí y no allá, voy a vivir en este lugar y no voy a vivir en otro lugar. O sea que la vida significa una serie de decisiones y cada decisión es el ejercicio de libre arbitrio y cada ejercicio de libre arbitrio es la expresión de una filosofía de vida, un sistema de valores. Así que mismo que uno no estudie la filosofía, todo el mundo tiene una. Los únicos que no la tienen son los inconscientes y los muertos. Así que es mejor estudiar la filosofía y saber conscientemente. Bueno, redundante, ¿cómo se puede saber inconscientemente? A veces uno dice, yo no sé, siento algo adentro, pero es mejor así tomar decisiones conscientemente y reconocer la filosofía y examinarla y decidir si realmente esa filosofía debe tener tanto poder sobre mi vida. Porque una cosa que me gusta, entre muchas cosas, en los libros de Bhakti Jain, o Jain Prabhu, Jane Austen, es que ella escribía antes de existir una materia formal de psicología. O sea que ella no vivía en el planeta psicología. La psicología tiene su valor, sin duda. Yo no soy anti-psicología. Los psicólogos aquí me van a matar si lo digo, pero no. Obviamente es también valioso, es también necesario, es uno de los instrumentos necesarios para ciertas personas. Pero en el mundo pre-psicología como materia académica, las personas tenían mucho conocimiento de la psicología humana. Y eso se encuentra en ensayos, en libros, novelas, ficción, no ficción. Que había muchas personas sabias
que entendieron profundamente la condición humana. Pero la psicología no se separaba tan formalmente de la moralidad. O sea que no se utilizaba psicología como una manera de eliminar la moralidad. Con las personas que dicen, él acaba de matar 8 personas, pero es que él estaba con miedo y no se sintió apreciado. No, él mató 8 personas. O sea, inclusive los existencialistas, un grupo de filósofos que gracias a Dios se están olvidando. En el siglo XX, en el siglo XX los franceses tenían un genio incomparable para producir mala filosofía. Pero una cosa es que personas como Sartre, que a pesar de su filosofía en general es terrible, pero una cosa que él enfatizaba que podemos concordar es, eso empieza con Freud, una persona que necesitaba urgentemente un buen psicólogo, pero Freud nació en el siglo XIX, en un momento histórico en que la supermoda intelectual fue ciencia, que tenemos que racionalizar todos los aspectos de la vida humana, y para cada aspecto, o sea que por eso que se inventó sociología, la ciencia de la sociedad, o mismo el filósofo Hegel, la ciencia de la historia humana, la ciencia de todo. Entonces, así, en eso ola, Freud quería establecer una ciencia de la mente humana, ciencia exacta. El único problema es que uno puede establecer una ciencia exacta únicamente con cosas y no con personas con libre arbitrio. Porque si yo tengo una pelota y la tiro, la pelota no puede decidir, ¿será que quiero volar? ¿O será que voy a poner los frenos? O sea, la pelota no tiene libre arbitrio. Entonces, cosas sin conciencia, sin voluntad, pueden ser estudiadas precisamente, ciencias exactas. Los seres humanos tienen libre albedrío. Así que es imposible una ciencia exacta de un ser humano, digamos, por lo menos un estado saludable de conciencia. Por ejemplo, una persona que es adicta de heroína, se puede predecir, se puede saber que esa persona va a buscar heroína. Entonces, seres humanos que son tan condicionados por adicciones, así son mucho más previsibles. Pero en la medida en que uno está en lo que llamamos el modo de la bondad, la persona actúa mucho más libremente, toma decisiones libres. Así que ese proyecto de Freud de reducir el ser humano a un objeto casi sin libre albedrío, porque el libre albedrío arruina la posibilidad de una ciencia exacta. Así que ahí empezó con Freud y otros psicólogos, como decir que una persona está libre de culpa moral si, por ejemplo, su mamá no le dio amor, para dar un ejemplo sencillo, una persona te trata mal, es ruda, es insensible,
y después cuando tú te quedas, dices, pero no, tú no entiendes lo que me pasó. O sea, el hecho de que algo me pasó difícil me da libertad de tratarte inapropiadamente y no soy responsable. Y Jean-Paul Sartre, que o sea, todo lo que dijo no fue incorrecto, entonces él vivía en París durante la ocupación de los nazis. Y él vio que algunos franceses colaboraban con los nazis más allá de lo necesario para salvar sus vidas o salvar sus familias. Y decían que no podían hacer de otra manera por las circunstancias. Entonces, Sartre estaba convencido, y otros pensadores, que el concepto de una ciencia psicológica creaba un ambiente entre seres humanos que no aceptaban responsabilidad por sus acciones. Que ni serían malos, eso es perfectamente consistente con las otras partes de la filosofía de Sartre, como no hay significado en el universo, creamos significado. Entonces está bien, Hitler creó su significado. Pero Sartre no sé si entendió esas contradicciones absurdas en su filosofía. Pero sin embargo, un grupo de pensadores empezaron a, ¿cómo se dice?, combater el determinismo psicológico. Así, determinismo significa que dado una serie inicial de circunstancias, el resultado es ya predeterminado. Por ejemplo, mismo vamos a volver a la pelota. Si yo tiro una pelota al aire y tú sabes exactamente la fuerza con la cual tiré la pelota, exactamente el vector, exactamente la dirección, exactamente el peso de la pelota y todos los otros detalles relevantes, tú puedes decir exactamente a dónde va la pelota, que va a llegar a una altitud máxima aquí, después va a caer exactamente a cierto ángulo y va a pegar así el piso exactamente en ese punto. Inclusive son cálculos así que permitan así actividades con cohetes. Entonces, eso es determinismo. Entonces, determinismo psicológico es el concepto que si tu mamá y tu papá te trataron así, o eso sucedió el otro, tú no eres moralmente responsable por tus acciones. Porque tienes que actuar de cierta manera. Una teoría que todavía se aplica mucho para defender las actividades, por ejemplo, criminales de ciertos grupos en los Estados Unidos y no son moralmente responsables debido a un tipo de, yo diría, como determinismo histórico. Si un grupo de personas fue tratado de cierta manera, ellos no son moralmente responsables, mismo cuando matan o violan o cosas así. Entonces, bueno, ni sé cómo entré en eso, pero eso es así, determinismo psicológico, determinismo histórico. Y volviendo a Chaitanya Das aquí, en un sentido, todos nosotros para tener una vida espiritual tenemos que abrazar nuestra libertad. Y no así siempre perdonarnos por cosas que no debemos hacer o cosas que debemos hacer pero no hacemos. Claro que es un proceso gradual, tampoco podemos ser muy severos con nosotros mismos, pero no debemos exagerar nuestra falta de libertad. Que no, yo no soy responsable, la falta de responsabilidad por lo que hacemos o por lo que no hacemos.
Sí, buenas tardes. Buenas noches, ahora creo. Buenas noches. Te quería preguntar, porque hace un tiempo, unos 10 años, empieza a circular por internet, por las redes, la filosofía de Bhakta Jiddu Krishnamurti. ¿Bhakta qué? La de Krishnamurti. Ah. Sí, es la persona que escribió muchos libros diciendo que no se debe leer libros. Bien. Y la persona que predicaba que no necesitas un gurú y que actuaba como un gurú y finalmente se murió miserable y confundido sobre todo. Bien. La frase que él lanza al mundo y que empieza a circular por todos lados es que no es saludable estar perfectamente adaptado a una sociedad enferma. Yo entiendo sociedad enferma por gobiernos corruptos, sistemas de educación colapsados, sistemas de salud colapsados, alimentos, bueno, envenenados, transgénicos. Entonces nosotros que practicamos una vida espiritual tenemos que dar una imagen, por lo menos al mundo, de que estamos adaptados. No, pero hay una diferencia entre adaptarse y aceptar. Por ejemplo, si yo vengo a Argentina y entendí que un stop no es un stop en Argentina, entonces obviamente yo tengo que adaptarme, si no voy a morir joven. Así que yo no creo que es una buena idea no parar cuando se dice para, pero así es. Así que adaptarse no significa aceptar, sino adaptarse. Y además uno puede no adaptarse a cosas que son benéficas. O sea, uno puede no adaptarse a cosas que no son malas. Si uno quiere mostrarse no adaptivo. Hare Krishna, Maharaj. Quiero hacer una consulta con esto de las relaciones personales. Con las relaciones. Personales con el otro. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a personas que, hablando de traumas y estrés postraumático, referente a ese estrés con la religión en su niñez, adolescencia, en familia o algo, cómo podemos ayudar a tratar de ayudarlos básicamente, pero con ese condicionamiento que ellos no quieren una vida espiritual por el trauma que les ha traído? Sí. ¿Cómo podemos, o debemos alejarnos, pero uno quiere ayudar? Sí. Tenemos un arma secreta que es conocimiento. Y Krishna explica claramente en Bhagavad Gita que los traumas, emociones ocurren o se experimentan en la mente material. Y que más allá de la mente es la inteligencia. Así que tal vez uno sufre un trauma y se entiende que eso produce una casi necesidad o una tendencia muy fuerte de retirarse de ciertas circunstancias, pero al mismo tiempo uno tiene inteligencia. Y la inteligencia no es emocional, es simplemente inteligencia. Y uno puede calcular su verdadero autointerés. Por ejemplo, cuando yo pasé por momentos muy difíciles, si ustedes tienen 4 horas más, les puedo explicar sobre mis traumas. No, pero cuando en cierto momento en mi vida, yo experimenté dentro del movimiento Hare Krishna. Yo tuve experiencias, yo diría, en el momento, yo no pensaba en términos psicológicos. Yo cuando era joven solo pensaba en términos teológicos. ¿Qué es lo que me sucedió teológicamente?
pero también pero a pesar de eso, yo tuve que evitar ciertas personas, tuve que evitar ciertas circunstancias, pero con mi inteligencia yo entendí que es 100% en mi autointerés seguir firme en mi práctica espiritual. Ok, 100% en mi autointerés seguir fiel a la persona que salvó mi alma, Prabhupada. Así que si las emociones controlan completamente la inteligencia y esclavizan la inteligencia, estamos perdidos. Por ejemplo, vamos a decir que una persona en su mente decide robar un banco, que no es una buena idea. Y hoy es cada vez menos una buena idea debido a toda la tecnología. Pero una persona decide que quiere robar un banco. Entonces, porque su inteligencia no es independiente, no es libre, porque la inteligencia libre diría, idiota, ¿por qué estás pensando en eso? Pero si no, porque la inteligencia es esclavizada por la mente. La mente domina, la mente decida y la inteligencia tiene que servir. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de robar un banco? Y hay así los cálculos fríos. Entonces, cuando la mente esclaviza la inteligencia y mete la inteligencia a servir los caprichos irracionales de la mente, uno se pierde. Es posible, a pesar de tener experiencias traumáticas y de sentir emociones muy fuertes, todavía mantener la inteligencia viva y así no hacer nada estúpido. Como por ejemplo, hay personas, como se dice, que muchas matanzas son crímenes de pasión, ¿verdad? Dos personas que se conocen. Entonces hay millones y millones y millones de personas que piensan, lo quiero matar, pero no lo matan, porque la inteligencia todavía funciona. Hay personas que piensan, lo quiero matar y lo matan. ¿Por qué? Porque la inteligencia quedó completamente destruida por las emociones. Así que si uno llega a un punto en la vida en que la mente, las emociones están dominando la inteligencia, uno tiene que, ¿cómo se dice?, sonar el alarme. Uno tiene que parar y revivir su inteligencia, si no se destruye a sí mismo. Sí. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Quería agradecerle esta hermosa conferencia en primer lugar, y en segundo lugar quería preguntarle o hacer referencia acerca si la relación personal más importante que podemos establecer en esta vida es con Krishna, con Dios. Me gustaría tanto que, si yo me realizo como un alma y parte de Krishna, si realmente tengo esa visión, yo también veo que todos son igualmente partes de Krishna. Krishna compara el conocimiento espiritual al sol. Él dice en Bhagavad Gita, Adityava Jnanam, conocimiento que es como el sol. Cuando el sol sube, nace en la mañana, ilumina el mundo todo, igualmente y simultáneamente. Así que si yo me estoy realizando como alma, necesariamente estoy viendo todos los demás como almas. Y ya que Krishna dice que todas las almas son partes de él, Mamaivangsha Jiva Loke, Krishna dice, el alma es una parte de mí.
Si amo a Krishna, amo a todos. Y si no amo a todos, no amo a Krishna. Así que no hay el concepto, bueno, no aguanto la humanidad, voy a amar a Krishna. Bueno, uno puede amar a Krishna, uno puede amar a todas las almas y aún así no aguantar la humanidad, pero sí, por lo menos espiritualmente hay que reconocer, así como te reconoces como alma, si es auténtica esa realización, también reconoces que todos los seres son almas. Y puedes amarlos, por lo menos amarlos como almas, sino como seres humanos. Que muchos seres humanos son insoportables, pero como almas son amables. Muy bien, muchas gracias a todos por venir. Estamos concluyendo el evento del día de hoy. Pido un muy fuerte aplauso a nuestro ganador. Gracias. Muy bien, hoy